En la provincia de Moscú, un Airbus con más de 200 personas a bordo realiza un aterrizaje de emergencia en un campo de maíz. Los pilotos lograron poner la aeronave en tierra sin el tren de aterrizaje desplegado. En el incidente no hubo víctimas fatales que lamentar. Nuestra compañera María Rodríguez Abalde nos trae los detalles desde el lugar del suceso. Nos hemos acercado hasta el lugar del incidente. Detrás de mí, ese campo de maíz y al fondo el Airbus A321 que esta mañana partía del aeropuerto Zhukovsky, aquí en la capital de Rusia, con destino a la ciudad de Simferópol. Durante la maniobra de despegue, varias aves impactaron contra este vuelo Dural Airlines y los pilotos se vieron obligados a realizar ese aterrizaje de emergencia. Vamos a ver exactamente ese momento. Bueno, como decimos, dada la gran habilidad de los pilotos, 15 minutos después del despegue lograron posar este aparato en este campo de maíz. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas mortales porque, como decimos, la gran habilidad de los dos pilotos, en especial del comandante Damir Yusupov, de 41 años, con más de 3.000 horas de vuelo, hicieron propicio que finalmente se pudiera evacuar a más de 230 personas. En estos momentos hay hospitalizadas 6 personas, 55 heridos de levedad, entre ellos 17 menores. Así vivieron los afectados ese momento. No tomamos la altura que debíamos. Poco a poco empezamos a caer. Periódicamente se producía un sonido raro, como si el motor tratara de ponerse en marcha, pero no podía. El impacto debió haber sido terrible. Es un aparato de varias toneladas que impacta contra la tierra, pero tal vez por el tiempo, por la lluvia, el suelo suave amortiguó el golpe. Todos los pasajeros aplaudieron al piloto. Creo que todavía no se ha dado cuenta de su hazaña. Como escuchábamos, la primera ovación fue la de los pasajeros. Bueno, seguimos aquí muy atentos a los últimos datos después de este aterrizaje de emergencia en la provincia de Moscú. Recordamos, no hay que lamentar en este caso víctimas mortales. Para profundizar en este tema conectamos con Diego Dominelli, periodista especializado en servicios aerocomerciales. Gracias por su tiempo. Sin víctimas mortales, la tripulación aterriza con 2 motores fallidos y sin el tren de aterrizaje desplegado. Es una maniobra difícil, ¿no? Es una maniobra difícil, pero bueno, en todo buenos días. Pero es una maniobra que se entrena en simuladores de vuelos. Esto es parte de la formación y del entrenamiento de tripulaciones, no solamente en este caso de Rusia, sino del mundo. Obedece a reglamentaciones OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, con lo cual aquellas líneas aéreas que destinan los fondos suficientes y no escatiman dinero en formación y en entrenamiento de sus tripulaciones, cuando se encuentran hechos de estas características o eventos de estas características, los resultados tienen un alto porcentual de terminar de forma exitosa la maniobra. En este caso, por lo que conocemos hasta el momento, apenas despegada la aeronave, el Airbus 321, que es el modelo más grande de la familia 320. O sea, la familia 320 de Airbus está compuesta por los aviones A319, A320 y A321. Este es el más grande. Bueno, apenas se produce el despegue o mientras se está produciendo el final de la carrera de despegue, bueno, aves ingresan en ambos motores de la aeronave. Esto también nos puede hacer recordar una de las hazañas o también de eventos similares que ocurrieron hace tiempo ya en el río Hudson, en los Estados Unidos, con un Airbus 320 de lo que era en ese momento US Airways, que finalmente amerilló o acuatizó en el río Hudson. En este caso,
es muy importante después acceder a las cajas negras de la aeronave para conocer también cuáles fueron las acertadas tomas de decisiones por parte del piloto y comandante, el comandante y el copiloto de la aeronave, o comandante y primer capitán, en función de si es que eligieron de forma acertada aterrizar con el tren de aterrizaje dentro de la aeronave, ¿no? O sea, el tren de aterrizaje es retráctil, sale e ingresa dentro del fuselaje, con lo cual es muy probable que haya aterrizado de forma premeditada, sin... Naturalmente, a sacar lecciones de este suceso, usted menciona dos factores. Uno, que se ensaya reiteradamente, no es lo mismo también estar en condiciones de vuelo reales, ¿no? Pero es un suceso que ha ocurrido anteriormente, pero ¿son frecuentes? Yo de pasajero, ¿debo temer una situación así? Sí, no es algo extraordinario lo que ha sucedido. Acá hay algo que es central, no solamente por el tema expreso de la aeronave y de la tripulación, sino también del aeropuerto. Los aeropuertos, en general, por estar en zonas alejadas de los centros urbanos y estar cerca de lugares con muchos árboles y mucha vegetación, tienen a su alrededor una gran cantidad de aves. En función de proteger las especies de esos lugares donde están los aeropuertos, también por protocolos internacionales, hay mitigación del peligro aviario, que se denomina en la industria aerocomercial, o dentro de la gestión aeroportuaria. A mí me parece que en este caso también hay que poner el foco en la gestión aeroportuaria, porque por lo menos por acá en el aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, yo vivo cerca del aeropuerto casualmente, y se escuchan desde mi domicilio los disparos de las armas que se utilizan para espantar a los pájaros, que pueden llegar a ocasionar sucesos de estas características como el que se está viviendo en Rusia en el día de hoy. Con lo cual también ahí sí hay un punto para mí a modo de ponerle el foco y de ver, bueno, cuál fue entonces desde el aeropuerto el plan de mitigación para la mañana del día de hoy en función de las aves que están circundando cerca de ese aeropuerto, si es que las hay. Y si no, bueno, también es sujeto a estudio por qué, en forma extraordinaria, bandada de pájaros o de aves se han acercado al aeropuerto, en este caso, sin un previo aviso o en forma extraordinaria, ¿no? Bueno, le agradecemos por su tiempo, por su análisis. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Y este incidente aéreo que terminó con un final feliz se suma a una lista de aterrizajes verdaderamente increíbles. En condiciones extremas y con falta de tiempo para tomar decisiones, los pilotos lograron salvar las vidas de los pasajeros al ejecutar los protocolos de evacuación. Vamos a repasar algunos de estos acontecimientos que han quedado en la historia de la aeronáutica civil por la pericia de los propios pilotos. Uno ocurrido el año pasado, el vuelo 1175 se dirigía a Hawái cuando de repente se rompió la carcasa del motor. Los pasajeros cuentan que se produjo un fuerte ruido y el avión comenzó a temblar. Afortunadamente la tripulación logró aterrizar en Honolulu. En el 2018 se registró otro caso. Una aeronave casi se estrella debido a la lluvia y el viento a la hora del despegue. Fuera de control y sin motores, la nave logró aterrizar sin que se produjeran víctimas fatales. En julio ya del 2011, un aparato de la aerolínea Caribbean Airlines aterrizó en emergencia en Georgetown. Tuvo problemas durante el descenso y se partió por la mitad. Sin embargo, no se incendió y todas las personas salieron con vida. Probablemente el caso más famoso sea el vuelo 1549 que se dirigía a Nueva York a Charlotte con 150 pasajeros y 5 tripulantes. Chocó contra una bandada de gansos, perdió la potencia de 2 motores y el capitán consiguió poner el aparato sobre las aguas del río Hudson. China estaría trasladando a decenas de efectivos militares y policiales a la ciudad de Shenzhen, situada a solo 40 kilómetros de Hong Kong. En unas imágenes publicadas esta jornada se aprecia unos 500 vehículos blindados estacionados en los alrededores del estadio de fútbol de esa urbe. Además, varios medios chinos habrían difundido otras en las que se observa un gran despliegue de efectivos paramilitares en la zona. Esta maniobra tiene de fondo las violentas protestas que se extienden ya durante varias semanas en Hong Kong.
Pese a que se ha retirado el proyecto de ley sobre la extradición a la China continental que originó el descontento, han surgido situaciones de violencia que las autoridades locales califican como terrorismo. El gobierno chino acusa a los políticos estadounidenses de estar conspirando con elementos criminales radicales en Hong Kong. Y es que varios legisladores instaron a Donald Trump a adoptar una postura más dura hacia China y apoyar las protestas abiertamente. El mandatario, por su parte, se mostró más conciliador, proponiendo una reunión con Xi Jinping para buscar una solución. Mientras, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton advirtió a Pekín de que debería tener cautela y no dar un paso en falso con sus acciones en la excolonia. Al respecto, hablamos con Pedro Alberto García Bilbao, profesor de Sociología Política. Considera que Donald Trump aprovecha este conflicto interno como un arma en su guerra comercial contra el gigante asiático. La propuesta la valoro negativamente, es decir, creo que eso no va a ayudar al problema objetivo que puedan tener entre Hong Kong y las autoridades chinas que tienen la soberanía del territorio. O sea, la intervención de Estados Unidos aquí lo que va a ofrecer es más confusión y no va a rebajar la tensión. Lo que sí podrá ser es utilizada por la política exterior norteamericana en el marco de su pulso actual con China, pero no creo que vaya a cambiar las cosas del conflicto inicial, que no es otro que el de la jurisdicción legal entre China y Hong Kong. Queremos nosotros colgarnos ninguna medalla, porque el esfuerzo es de ustedes y de sus familias, de sus entrenadores. Lo acabo de decir y lo repito, el gobierno está en la retaguardia. No ha sabido estar adelante, en la vanguardia, promoviendo el deporte. Decirles que los que obtuvieron medallas van a tener otro apoyo adicional. Además de los 40 mensual para los que obtuvieron medalla de oro. Lo mismo para los que obtuvieron medalla de plata, no la misma cantidad, pero el mismo trato. Es los 20 más 35. Y en el caso de medalla de bronce, 20
más 25. Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto supo de las contrataciones millonarias irregulares que hubo en la Sedesol y la Sedatu, cuando Rosario Robles estuvo al frente. Además, también se enteró de las compras irregulares de las plantas de Fertinal y agronitrogenados de Petróleos Mexicanos, pero solo tomó nota de esto. El exauditor afirmó que en una reunión con el exmandatario en 2017 le detalló los múltiples casos de corrupción que se presentaban en su administración. Sin embargo, no se hizo nada. No, había la intención, pero no se hizo nada. Además, cuenta que a pesar de que mantuvo cerca de 4 reuniones con Rosario Robles para discutir las irregularidades que había encontrado, ella insistía en que todo estaba bien y asegura que le advirtió que lo que se estaba haciendo en la Sedesol era un delito. La otra cosa que le recomendé es que dejara de hacer estas operaciones. Y le dije, me parece que a usted la están engañando. Digo, para no decirle que ella era la... porque sí era ella. La están engañando y la información que le dan no es correcta. Revíselo. Y le recomiendo, esto es muy serio, esto es un delito, más vale que corrijan lo que puedan y dejen de hacerlo. Me dijo, sí, ya no lo vamos a hacer. Claro, se va a hacer CEDUE y ya lo vuelve a hacer. Juan Manuel Portal cuenta que su única reunión formal con Peña Nieto fue en la oficina del entonces presidente. Cuando se lo encontraba en eventos, le preguntaba cómo iba, y aunque le decía que tenía varias cosas que le urgía comentarle, el expresidente respondía con un denle una cita. Sobre las compras irregulares en Pemex y Fertinal y agronitrogenados, aseguró que fueron temas mencionados en esa reunión, pero Peña solo tomó nota. Le dije, mire, lo de Duarte está cada vez más grave, Veracruz. Lo de Rosario Robles está gravísimo. Más vale que sobre esto. ¿Qué más hay? Las compras de Pemex, lo de tal, pero en una reunión con el presidente en su oficina, 40-45 minutos máximo. No puedo sacar los informes de todos los años, como ayer mencionaba. Y no le digo a usted todo lo que había, no acabamos. Si ni siquiera yo puedo leer todos los informes, ¿cómo va a pasarle? No, con el presidente era tiempo precioso y tenía que ser preciso. Respecto a si José Antonio Meade también debería ser investigado, dice que no le toca señalarlo, pero él debió conocer los informes que se entregaron antes y lo que estaba pendiente de solventar, pero la operación de él ya no le tocó revisarla. Y sobre el tema de Enrique Peña Nieto, asegura que quien lo debe determinar es un juez. Sin embargo, sería importante que continúen las investigaciones y saber dónde quedaron los miles de millones de pesos. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, viernes 16 de agosto de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día. Vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles Kualito Nalí, Buongiorno, Good Morning, Barev, Andubra, et Ubra. Vamos a comenzar hoy con este saludo políglota. Y bueno, pues hay situaciones bastante complicadas porque ya les habíamos comentado en días anteriores que pues la pieza del ajedrez que se movió con Rosario Robles no nada más fue una pieza de ajedrez para acabar con la corrupción, sino fue a acabar con la candidata que podía hacerle frente a Claudia Sheinbaum, alianza PRI-PRD, sí, preparar las elecciones que vienen del 2024 sin contrincantes. Realmente la gente está esperando que pues se detengan a la gente, a los presidentes, expresidentes, pero están cayendo todos los de abajo, nada de las cabezas grandes, no caen los corruptos. La gente está esperando que por lo menos lleven a juicio a cualquier expresidente y nada, simplemente están acabando precisamente con la competencia que pudiera ser esta alianza, como les comento. Y ya no tanto, aquí queda en duda si es realmente por un acto de corrupción, para combatir la corrupción, o realmente para acabar con los posibles presidenciables para el próximo sexenio
2024. Así comenzamos con estas reflexiones nuestro programa. Vamos a ver qué nos dice Reforma. Dice, parentesco no hacer ni más ni menos culpable a Rosario, dice Padierna. Bueno, un hombre, dice, muere tras atragantarse de tacos durante un concurso en California. ¿Cómo ven? Y en 30% de las violaciones contra mujeres registradas entre enero de 2018 y marzo de este año, las víctimas fueron niñas y adolescentes de 11 a 15 años. Silvia Quintero temía por su vida después de terminar una relación violenta con su exmarido y pidió auxilio en su muro de Facebook en varias ocasiones, pero nadie la salvó. También eufórico, los 544 deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos en Lima 2019 recibieron las becas y estímulos económicos que les prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Manuel Padilla Lascano, un cheque de 240,000 pesos. Imagínense, ¿no? Y bueno, pues por mantenimiento se confinará a Poniente 83 al cruce con Sur 122, dirección sur, carril libre. También quedaría población si no fuera por la violación y el incesto. Y bueno, Germán Ortega hace su intervención y debuta como estandupero en Puebla. También dice, aunque la nixtamalización es la condición necesaria para que exista cada tortilla, muchos en México no lo saben. También dice, Güedes amenaza con sacar a Brasil del Mercosur si la oposición gana las elecciones en Argentina. Si aguas de la presa Edro en Hidalgo son consideradas una amenaza sanitaria. También crimen de Meco, detenido el novio de la compañera de piso de Miriam. Alexis Sánchez quiere dejar el Manchester United, 3 clubes aparecen como opción. También y se convoca en Semana por la Paz en Colombia contra asesinato de líderes sociales. En la jornada participarán más de 200 grupos religiosos, representantes comunitarios e instituciones a favor de la paz. El producto, el PBI, dice, acusado de violar a una menor en un museo, fue vinculado a proceso y enviado al reclusorio Oriente. Se mantiene en prisión preventiva. Ayer también hubo un incendio en el reclusorio Oriente, precisamente, en donde más de 10 internos fallecieron. El reclusorio se va a hacer cargo de todo lo que es el velatorio y la atención a algunos que quedaron heridos. 10 quedaron heridos, 3 fallecieron el día de ayer. Y también dice, ¿de qué hablamos? Nos dice Reforma, dice el día de ayer, dice, hablaron de la defensa de Rosario Robles contra juez, baja el de Banjico, tasa de interés a 8%, y para Santa Lucía hasta aclarar cancelación del nuevo aeropuerto, se suspende la obra
También dice un compromiso de ética por parte de KBR, Samsung e Icafluor para realizar este importante proyecto en tiempo y forma de manera exitosa, dijo Andrés Manuel López Obrador tras reunirse con empresas que construirán refinería de Dos Bocas. También un grupo de jóvenes se enfrenta a siniestros monstruos salidos de un libro de terror en historias de miedo para contar en la oscuridad. Y bueno, pues también dice, ahora padres de pequeños con cáncer podrán pasar más tiempo con sus hijos sin comprometer su trabajo gracias a los esfuerzos de la Fundación Cancer Warriors MX. Y bueno, pues también dice, no queremos colgarnos sus medallas, dice AMLO. Ante la delegación de deportistas mexicanos que obtuvieron 136 medallas en los Juegos Panamericanos 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no busca colgarse ninguna medalla. Y bueno, dice, venta de regreso a clases del 13 al 18 de agosto hasta 50% en armas de fuego. Se lee en el letrero de la tienda de armas Boyer Shooting Center en Texas que causó polémica. Qué terrible, ¿no? Y bueno, otra cortina de humo. ¿Quién cree que regresa a dar clases? Ricardo Anaya. Según va a dar, dice, formará parte de un claustro académico para el Diplomado de Política Mexicana Contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. A partir del 6 de septiembre próximo, el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, pues le van a dar la oportunidad de dar cátedra, como ven. Y bueno, también dice, sin comentarios, difiere en indagatoria y declaración de víctima de la PGJ. Vocero de PGJ dijo que lo declaró por el joven que causó violación de policías no coincide con la información con la que cuentan. También dice que con juguetes cuidan la salud de algunos animales. Y paran Santa Lucía hasta aclarar cancelación de nuevo aeropuerto. También baja Banjico tasa de interés a 8%, dice inédito. Y va defensa de Robles contra el juez. También un camión de volteo cargado con cascajo volcó en la colonia Tacubaya en alcaldía. En la alcaldía de Gustavo Amadero. Y bueno, con respecto a lo de Rosario Robles hay cuestiones y hay opiniones divididas. Mientras los youtubers están acabándose a Ciro Gómez Leiva por supuestamente defender a Rosario Robles, hay gente del ciberauditorio que también dice no es que no sea corrupta. Dice, lo que pasa es que también como es mujer, se están ensañando a cuántos hombres los han detenido así de la noche a la mañana, sin amparo, sin nada, o sea, directito a la cárcel. ¿A cuántos varones corruptos, entre ellos expresidentes, los han detenido? A ninguno, así de rápido como en este caso. Dice, pero lamentablemente como fue con Elba Ester Gordillo y con Rosario Robles, se nota que es por ser mujeres, lamentablemente, y sí se nota el machismo. No estamos en contra de la corrupción, que es lo peor de todo, ¿no? Y que no se malentienda, yo sí estoy en contra de la corrupción, pero lamentablemente en nuestro país el hecho de ser mujer, directitos a la cárcel, ¿no? Pero si son varones, les dan, no importa que sean asesinos así, tal cual, comprobados, les dan amparos, se les fugan, tardan años, ¿no? Pueden estar de vacaciones, paseando, comiendo, como lo hicieron. No estaba de Champs ahí comiendo, ¿no? Con Collado, y detuvieron a Collado, pero a de Champs no, y también lo tendrían que haber detenido, ¿no? Si es que van con todos estos que están presuntamente acusados de algo, ¿no? Y casualmente a Rosario Robles, de la noche a la mañana, sin previo aviso, la detuvieron, ¿no? Y sí, aquí se vio una violación de sus derechos humanos, ¿no? Porque precisamente como dice el abogado, sí, los asesinos han gozado de libertad por presumirse inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. A esta mujer también le tendrían que haber dado esta oportunidad y no se la dieron, directito a la cárcel así, ¿no? Para
algunos hay justicia, para otros no hay justicia, para unos se aplica la ley, para otros no se aplica la ley. Casualmente se aplica la ley siempre cuando son mujeres. Y no porque estén libres de pecado. Y eso lo aclaró también Ciro Gómez Leiva. Pero sí también hay gente que se nota que cuando quieren aplican la ley a su conveniencia. Si la aplicaran parejo para todos, créanme que nadie estaríamos en contra, nadie estaríamos haciendo estos comentarios, ¿no? Aunque ayer se descosieron contra Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y dice uno, ¿no? Casualmente hay muchas cosas que a lo mejor no tendrían que ser, pero son, ¿no? Carlos Peredo, alcalde de Teciutlán, Puebla, llamó cobardes y sucias a mujeres, luego se disculpó y dijo que se refería a quienes no denuncian abusos contra sus hijos. ¿No? Ya me di las mujeres cobardes y sucias y se disculpa, ¿no? Desde ayer y hasta el próximo 26 de septiembre cada día se publicará en la página de internet la foto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Lanzan la campaña por los 43 a 5 años. 5 años, ¿no? Por ejemplo. A los 43 días de cumplirse 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Realiza SFP auditoría Policía Federal ante anomalías. También, gracias a una maniobra, un Airbus 321 con 233 personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en un campo de maíz a las afueras de Moscú. Esta maniobra logró salvar a varios pasajeros, 233 personas a bordo en un aterrizaje forzoso. En verdad, un héroe piloto. Y pide Movilla agilizar publicación de Reforma. También dice, mentada de padre, platicó con Leo Veo o no la veo, dice, sobre sus películas favoritas. Y una mujer de la tercera edad falleció luego de ser atropellada por una patrulla de tránsito sobre Avenida Paseo de la Reforma. Y vecinos intentaron hinchar a un chofer de transporte público acusado de haber atropellado a una mujer en barrio de San Lucas, esto en Iztapalapa. También colapsó parte del techo del Museo de la Estampa el día de ayer en la tarde porque ya no continuaron arreglando daños que le provocó el sismo del 19 de septiembre. No se reportaron personas heridas por este accidente. Y bueno, también mal manejo de la Ciudad de México por violación. Diputados de oposición advierten este miércoles tropiezos e inconsistencias en el manejo que ha dado el gobierno de la Ciudad de México en el caso de una menor que denunció haber sido violado por policías. Y también tenemos que, por ejemplo, ¿no? Aquí Ricardo Anaya tiene una reputación bastante lamentable. Y la UNAM le da la oportunidad de dar clases, ¿no? En un diplomado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, desechan queja de Shenhui por mansión. Y miles de argentinos marcharon ayer para pedir mejores salarios y un aumento de subsidios en medio de una crisis que amenaza al gobierno. Y bueno, nos están comentando en el ciberauditorio, dice, países como Turquía, Alemania, ¿no? Argentina, ¿no? Tenemos ahí Hong Kong, China, ¿no? Países que están en crisis económica, ¿no? Y que esto apuntala, también están hablando del efecto dominó hacia México después de la crisis de Argentina, ¿no? Y pudiera ser, ¿no? Estamos viviendo una crisis a nivel político, a nivel universal, no nada más es una carencia de que porque llegó Obrador al poder está México en crisis, sino más bien hay una crisis económica terrible en el mundo. La economía a nivel mundial se está decayendo, está cambiando el sistema económico, y estábamos hablando de que ya casi el peso, el dólar ya no está funcionando, que ahora lo que está empezando a tener poder es el Bitcoin, estas criptomonedas, está cambiando el sistema económico en el mundo. Y vaya que está causando un caos, ¿no? Y ahorita los magnates del poder ya no son los bancos, sino estos hombres, los titanes del Facebook, de
el ciberespacio, como Amazon también, ¿no? Que son los grandes millonarios, y que ahí se van a pegarle a Slim, en este sentido de que él no se ha actualizado y no ha entrado en este rollo de las criptomonedas y de las monedas electrónicas, ¿no? Y que ahí quien esté dentro de este juego va a ser lo que el nuevo orden mundial, y hablaban de los Illuminati y todo esto, de la única moneda va a imperar. Ya no va a valer ni el yuan, ni el euro, ni el dólar, ni el peso, ¿no? Los diferentes pesos, ¿no? El boliviano, el mexicano, el argentino, ¿no? Esto va a cambiar totalmente, y estamos viendo una transición económica, ¿no? Como hablaba Andrés Manuel López Obrador sobre la nueva economía, ¿no? Su moral económica. Y no nada más es esta reforma económica, este cambio a nivel económico. Se va a quedar corto su libro si no incluye la nueva economía a nivel de internet, ¿no? Los nuevos proyectos y formas de concebir el trabajo cibernético y los pagos electrónicos, ¿no? También déjenme decirles que fue todo un caos el fin de semana, todo lo que son los bancos. Vamos a hablar de economía hoy. Supuestamente hubo caos, ¿no? Entonces esto responde a una crisis económica mundial, en donde va a haber después crisis, porque le van a colgar, vea cuándo se lo digo, 16 de agosto de 2019, ¿no? Le van a colgar por ahí compras que no haya hecho, si no es que le quitan su dinero, ¿no? Los grandes fraudes, porque se está cayendo la economía a nivel mundial, ¿sí? Y no es cuestión de saboteo nada más al gobierno de México, sino están tratando de agarrar dinero de donde puedan, una desestabilización económica, para también ver y decir quién es el dueño y los que tienen el poderío, que no son precisamente los bancos, sino todo a cuestión cibernético, ¿no? Ahí los hackers y demás son los que están reinando en estos momentos, y que lamentablemente los que van a salir perdiendo somos los usuarios de los bancos, en donde de repente empiecen a aparecer pérdidas, compras que no se hicieron, ¿no? O que de repente ya no tiene sus recursos ahí. Hay que tener cuidado, ¿no? Una desestabilidad económica, compras que hizo o no hizo, ¿no? Así es que hay que estar muy al pendientes para estar reportando eso, y cuando vean que empieza a haber esto, aguántense, no compren, ¿no? Mejor pagar en efectivo. Si mucha gente no pudo comprar, estaban comentándome en el ciberauditorio el fin de semana por la caída del sistema a nivel bancario. Y bueno, una semana después de que el Partido Acción Nacional reclamara a SFP México que abriera una investigación, la dependencia giró un oficio notificando al Blanquiazul que investiga el caso. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Si los desfalcos y el equipo y cientos de millones a la prensa, Rosario, para principiantes y avanzados. También y bueno, pues esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, pues esto de las armas, esto de hecho están hablando de que ya en Argentina, en Venezuela, Rusia ya está ahí, ¿no? También esto es lo que se está gestando a nivel del ciberauditorio. También déjenme comentarles que nos informan que bueno, pues esto del todos los tiroteos que se están llevando ayer se llevó a cabo otro tiroteo en donde alrededor de 6 a 9 policías resultaron heridos en un tiroteo que duró 8 horas para trincherar al supuesto malandrín, dice.
allá en Filadelfia. 8 horas, imagínense, para agarrar a un tipo armado. Ahí todavía sigue vendiendo el Walmart. Ahí sí deberían de sancionar a Walmart, ¿no? Por la venta de armas, ¿no? Parece burla esto, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tantas matanzas y no sancionen a quienes vendan, a quienes distribuyan, a quienes compran? Aquí, así directito a todos ellos, ¿no? Aquí se quejan de que, es que tenemos libertad para comprar lo que queremos. ¿Para qué quieren un arma? Díganme, perdón, pero ¿para qué quieren un arma, no? O sea, una persona sana, honesta, que está en pro de la paz, ¿para qué quiere un arma, no? Policías de Nesa rescató a 4 hermanitos y víctimas de maltrato. Habían escapado de la casa de su abuelita, pero el padre los arrancó violentamente y se los llevó. Y balacera entre policías y delincuentes en la Gustavo Madero deja al menos 2 heridos. Se encontraron más de 30 casquillos percutidos en el lugar. Aquí decimos balacera, ¿no? Pero bueno. Atoran a sujeto que mató a estudiante tras atacarlo con arma blanca. El ahora occiso tenía 16 años cuando fue asaltado y posteriormente apuñalado por un sujeto de 26 años. Apuñaló a su pareja tras discusión en Álvaro Obregón. El cuerpo inerte quedó recostado frente a su domicilio. Él se dio a la fuga y cae uno de los asaltantes de la combi del terror de Chalco. Antes de morir dijo quién la acuchilló y violan y matan a una abuelita en Iztapalapa. Rescatan a chofer de colectivo a punto de ser linchado y SCC esperará conclusión en el caso de violación de una menor. También informó la UNAM que no hay delincuencia por supuesto abuso sexual y mueren 3 durante incendio en el reclusorio varonil Oriente. Híjole, en la UNAM tienen que arreglar mucho esto, porque hay muchas mujeres que son acosadas en la UNAM y pocas veces hacen justicia, ¿no? Y los hombres se las dan de don Juanes, ¿no? Esto también. Y bueno, perros pueden interpretar las emociones de sus dueños, dice un experto de la UNAM, y con collarín para perro, novia castiga a su pareja. Y a punto estuvieron de linchar a 2 ladrones en el Estado de México y balacera dentro de un restaurante deja un muerto. Defienden videos de la presunta violación de policías a joven en Azcapotzalco. Sismo de 4.7 en Guerrero. Dice, madruga en la Ciudad de México. Y otra vez retraso en el metro, ahora en la línea 7. Y Bellator's se estrena en el mundo del porno, como ven. Y bueno, así es como polleros cruzan a migrantes de la India en la frontera. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. Insuficientes los elementos de la Guardia Nacional en Valle de Chalco. Combaten en Miguel Hidalgo deserción escolar con Becatón. Y nacen 10 empresas en Xochimilco gracias a Fundación Proempleo. Otra vez el retraso en el metro en la línea 7. Y rechaza AMLO investigación sobre Peña Nieto, como ven. Alertan sobre riesgos al consumir leche en polvo importada. Shetland se convierte en primera compañía mexicana en obtener certificados de prácticas transparentes. Y pierde la vida en accidente, pero da vida a 5 pacientes en espera de órganos. Abandonan a 65 migrantes en la caja de tráiler en Veracruz. Y jornada violenta dejó 13 homicidios en la SNG. En más de 24 horas también mueren hermanos tras ser arrollados por un tren en Querétaro. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Ayer nos subimos con ustedes, tuvimos que hacer unas diligencias, pero bueno, les subimos por ahí unas entrevistas padrísimas que déjenme decirles, agradecemos la invitación allá al Centro Veracruzano, que nos dieron la oportunidad de cubrir una presentación privada en donde estuvo el papá de Salma Hayek, los productores de este documental extraordinario, no lo había visto yo, está precioso, Malinche, que es una historia de la Malinche, la verdad, bueno, no la verdadera, pero sí por lo menos está muy muy apegado a lo que es
la realidad y la literatura histórica, ¿no? Dicen que detrás de esta historia estuvo también León Portilla. Felicitamos por allá a Elena Hernández, que fue una de las actrices. También allá tenemos a Cristian, que es el fotógrafo, el jefe de fotografía, que hizo unas tomas extraordinarias de este documental. Yo les decía, ojalá, si ya está en exhibición en Netflix, en Claro Video me dicen, también en las redes sociales ya está. Y déjenme comentarles que, bueno, va a ser ganadora de muchos premios, ya les dijimos, tenemos la exclusiva. Cuando ganen, van a ganar, porque en verdad está impresionante. Vale la pena que ustedes lo vean. Agradecemos muchísimo la invitación. Ayer fue lo que, bueno, antier, ayer fue jueves, el del miércoles para jueves. Alma Leticia Hernández, también las entrevistas que nos proporcionaron en exclusiva para Periodismo Independiente. También a María Mercedes Coroy, que ella fue la actriz principal de Malintzin. También han hecho varios ya documentales, Hernán entre el Dios y el Diablo. También Ernesto Velázquez, que es el productor ejecutivo. También el productor Armando Carrillo. Y Cristian Montiel, que es el director de fotografía de este documental, que es extraordinario. Y bueno, estuvimos ahí, les vamos a pasar algunos fragmentitos de cómo estuvo la presentación, que fue en conmemoración de estos 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz. Y bueno, este documental habla precisamente, tiene un guión impresionante, porque es desde el principio, desde donde surge la Malintzin, y cómo el papel tan importante que tuvo como intérprete de Hernán Cortés, después su esposa, ¿no? Lo que sufrió, lo que vivió, muy apegado a la historia, pero va apegado a la historia de precisamente la caída de Tenochtitlan y la conquista de los europeos, de los españoles, ¿no? Hasta que llegaron y conquistaron y cayó Tenochtitlan, ¿no? Y también un poco después, cuando se fundó, pues, cómo fue libre. Ayer viendo el documental, la gran reflexión que yo personalmente tuve sobre este documental, que tiene una fotografía y unas tomas que en verdad se queda corto. Yo así, como crítica de cine, diría que se iría a los Óscares, que bueno, ya tendremos que hablar sobre si puede o no concursar para los Óscares, pero ojalá que hagan una excepción y la metan como Óscar, como para concursar a los Óscares. Déjenme decirles que es un documental que se queda corto como documental. Puede llegar a fungir como película extranjera en los Óscares y ganaría mejor actuación, mejor guión y mejor fotografía. Así de sencillo. Es más, si llega a concursar, ganaría esto: mejor guión, mejor actuación y mejor fotografía. Tiene unas tomas en donde predomina el verde, el blanco, el beige, el azul, y hizo Cristian unas tomas impresionantes de fondos, de blancos, de negros, de color, en donde también predomina mucho esta parte de los colores autóctonos que reinaban de alguna forma ahí, que predominaban en todos los colores indígenas, ¿no? Como el chinchilla, el color rojito que usaban, el azul turquesa. Y bueno, unas tomas del mar que en verdad vale la pena que lo vea, y no nada más que lo vea en claro oscuro, Netflix, que me dicen que es la pantalla micro pequeña, porque a veces lo vemos en el celular, ¿no? Sino que si tienen la posibilidad de verla en algún cine donde se presente, o de alguna forma en algún espacio específico donde ellos lo presenten así a grandes dimensiones con el sonido de cine, híjole, lo va a disfrutar impresionante. Esta joven María Mercedes, excelente, yo creo que es una revelación. Si Roma ganó lo que ganó, esta película
yo hablo como película, pero es un documental, ya lo tienen identificado, clasificado como documental. Dice ellos que como película no puede competir, yo digo que sí competiría, en verdad es extraordinaria. Yo casi salgo llorando porque en verdad les comentaba la personificación de la Malinche, muy humana, en verdad capta la esencia de lo que es. Precisamente le hacen justicia a la historia de la Malinche, ¿no? Y que no es, que siempre hemos cargado este estigma del malinchismo, de la traición, de que nos vendió como pueblo, y sobre todo términos que hablan, ¿no? Y que aclaran muy bien que no se podía hablar de una nación indígena, porque ni siquiera se tenía el concepto de nación, ¿no? Sin embargo, empiezan a hacer un poquito de justicia a lo que sería la Malinche, ¿no? Y lo que yo pudiera rescatar de este documental, espero que sea una aportación aquí de nuestra crítica de periodismo independiente, es esta parte de la fundación, que nadie lo ha dicho, pero la fundación de una escuela de intérpretes de la Malinche, ¿no? Rescatamos esto como frase, esto es lo que yo al ver el documental, que en verdad hay que verlo 2, 3, 4 veces, 5 veces, las veces que sean necesarios para poderle sacar todo el jugo que uno pueda. Esta de la fundación de la escuela de intérpretes de la Malinche, porque no nada más fue ella, sino fue un grupo de mujeres indígenas que interpretaban y estudiaban, como la mujer también, esta parte que ellos rescatan, la mujer como educadora que revolucionó y aparte como líder político, porque mucho de la conquista española fue gracias a las negociaciones de la Malinche, ¿no? Y también que era vista como una gran mujer, incluso mucho más grande, que así lo pusieron en los códices, una mujer náhuatl que era mucho más grande que la figura del hombre, ¿no? de Hernán Cortés. También, aparte, fue tutora, fue educadora de muchas otras mujeres, como educadoras. Desde ahí se gesta lo que era la mujer como educadora, ¿no? Aparte como lideresa política, que es algo que no se ha hablado y que sería uno de los antecedentes a nivel histórico, ¿no? Y que León Portilla lo plasmó extraordinario, así como Octavio Paz en El laberinto de la soledad y Octavio Paz en El laberinto de la soledad y León Portilla en La visión de los vencidos, ¿no? Ya posteriormente lo retoman otros autores, como en los libros de La psicología del mexicano y Mexicanidad y esquizofrenia, ¿no? También déjenme comentarles que se habla, y ellos lo aportan así en su documental, a la Malinche como la líder feminista, como el antecedente de la líder feminista, ¿no? Y extraordinario, se rescata esto, lo ponemos ahí, ojalá que lo vean, ya tenemos ahí algunas tomas, les voy a seguir subiendo algunos videitos sobre lo que fue la presentación de ayer, y sobre todo esta parte de los 500 años del encuentro de los dos mundos, y los 50 años también de los dos mundos, de la conquista, de la caída de Tenochtitlan, y también es los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz, ¿no? Que en verdad un beso y un abrazo a toda la gente de Veracruz. Ojalá que esta situación de desempleo, de la falta ya de la decadencia del turismo y de la violencia, que ahorita es un gran reto que tenemos, ¿no? Resulte, de alguna forma se resuelva esta parte de la violencia en la ciudad de Veracruz, porque este es el reto actual, ¿no? En aquel entonces fue una gran masacre, hablaban de la masacre que se dio hacia los indígenas. En esta ocasión no estamos lejos de una masacre en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras ciudades, y ahora a manos de grupos guerrilleros, de grupos de narcotráfico, de grupos violentos, ¿no? Tendríamos que acabar con eso. ¿Cuál es la diferencia? Siempre hemos dicho, yo siempre cuando hacíamos nuestras tertulias como estudiantes, decíamos, ¿cuál es la diferencia entre aquella masacre de los españoles a los mundos indígenas y de los mundos indígenas esto es algo que también rescatan en las frases, ¿no? Cuando veía a la Malinche, que era muy sensible ante las violencias de los pueblos indígenas y los pueblos
o europeos, ahorita cuál es la diferencia de entre un pueblo y otro, de entre los ciudadanos de la civilización actual, ¿no? Se llamen migrantes, hondureños, israelíes, llámense como se llamen, grupos de narcotráficos, ¿cuál es la diferencia si nos seguimos acabando unos con otros, ¿no? Y ahora de manera más sofisticada, ¿no? Usando al Aqua 47 y no usamos ya los caballos, ¿no? Como antes, pero ahora usan hasta tanques, ¿no? Acabamos de ver una nota en donde agarraron una camioneta blindada de los rojos, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia entre una y otra civilización a 500 años? Esto es lo que rescatamos con este documental de la Malinche, esto es lo que siempre hemos argumentado, ¿no? Cuando por lo menos la gente que somos sensibles y hemos leído la historia de México o estos libros nos parten el alma al decir, sí, nos seguimos matando, ¿no? Seguimos siendo los bárbaros, ¿no? Seguimos siendo la gente desalmada, ¿no? Los primitivos en este aspecto, y no porque seamos despectivos, pero es porque nos matamos unos a otros, ¿no? Cuando realmente seamos una civilización culta, ¿no? Avanzada, es cuando realmente nos respetemos unos a otros. De ahí en fuera seguimos siendo los mismos, ¿no? Los mismos bárbaros, indios, perdón que lo diga así, ¿no? Y discúlpenme, pero no por la gente indígena, ¿no? A veces la gente indígena era la más honesta, la gente más sublime, la más mística, pero seguimos siendo los mismos desalmados, ¿no? Que hace 500 años. Después de 500 años seguimos siendo peores, ¿no? Porque ahora terribles, ¿no? Una imagen que en verdad me sorprendió. Parece ser que no recurre a este documental a la violencia, pero hay unas imágenes fuertísimas, ¿no? Fortísimas. Ahí ya ni les platico, pero véanlos, los invito, hijo, que de veras hasta enchinan la piel, ¿no? Recurren a unas imágenes impresionantes que dejan huella, que en verdad nos hacen reflexionar. Y felicidades a Cristian porque plasmaron, y bueno, a todo el equipo de artistas, de productores, plasmaron algo impresionante en este documental. Muy importante, les digo, esta chica es una revelación. La señorita Coroy, ¿no? María Mercedes Coroy, en verdad vale la pena que la inviten. Ya han hecho varios documentales, es una saga de 3, me estaba comentando el señor Ernesto Velázquez, que él estuvo como director de TV UNAM, y dice, bueno, es algo que han venido haciendo, es un trabajo que han venido haciendo durante mucho tiempo, así es que les pasamos al costo. Les invito a que vean todas las entrevistas, los entrevistamos a cada uno de ellos, a Alma Leticia Hernández, a María Mercedes Coroy, también a el señor Ernesto Velázquez y Armando Carrillo también, y a Cristian Montiel. Ellos están en unas capsulitas que tenemos en el programa, en nuestro canal de YouTube, Periodismo Independiente, así es que si quiere ver las entrevistas completas, dele un like, un suscribir y pónganle la campanita para que usted reciba antes que nadie todas estas notificaciones. Y bueno, pues está de 10, en verdad, esto nos hace mucho, nos da mucho que pensar y tenemos que reflexionar mucho. Y bueno, seguiremos analizando, digo yo, en verdad, si fuera ellos y ojalá que les permitieran la inscripción a los Óscares, en verdad. Si no, ya me estaban platicando que han estado en Guadalajara en varios premios, ojalá que sigan participando, que los apoyen y los impulsen, porque en verdad van a poner el nombre de México muy en alto. Tienen una fotografía impresionante, unas tomas que en verdad son excelsas, así déjenme decirles, excelsas, se pasan así en verdad, este hombre es una revelación impresionante, ¿no? En verdad los colores, el verde que utilizaron y el beige, el contraste es impresionante, ¿no? Se reúne AMLO con empresas encargadas de construir Dos Bocas. Vía Twitter el mandatario indicó que se reunió con directivos de KBR, Samsung e ICA Fluor. Entregan 176 millones de libros de texto gratuito. También, bueno, pues felicitan al gobierno de Puebla y algunos otros gobiernos que han tenido que ir
hasta los lugares para poder ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, porque decían que apostaban todos que iban a sabotear su trabajo, ¿no? Y que no iban a llegar los libros. Y dice, pues sí llegaron y ellos se siguen comprometiendo. En verdad, felicidades, porque fue así de rápido, ¿no? Le cancelaron, le sacaron que estaba ahí una situación de conflicto de intereses porque estaba su cuñado metido ahí. Así es que dijeron, bueno, vamos a cesar esta obra, y la dieron a otro grupo. Y bueno, este grupo impresionantemente se pusieron las pilas y en verdad están llegando. Dice, todos los alumnos tendrán sus libros de texto en la mano el primer día de clases, ¿no? Y bueno, Robles quedará presa durante todo el proceso, decide juez. Ordenan suspender aeropuerto de Santa Lucía mientras resuelven amparo, por ejemplo, ¿no? Tenían el de Texcoco, tenían amparo también por ahí y no suspendieron las obras, ¿no? Entonces, como dicen, ahorita sí le aplican la ley a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con tal de tener sus obras. Entonces, bueno, pues esto, pues ahí está el presidente, pues sometido a la ley, porque él dice, por arriba de la ley nadie, ¿no? Y él está muy respetuoso de la ley, así es que están deteniendo esta obra. Y bueno, pues mientras hay que ver, ¿no? Al borde de la crisis económica, Trump enfrenta nuevas investigaciones. Bueno, también entrega AMLO estímulo económico a atletas de Panamericanos. En tiempo y forma, dijo el día jueves, y el día jueves ahí está, ¿no? Legisladores de México y Centroamérica instalan mesas sobre migración. Sindicato minero obtiene contrato colectivo de empresas del Batsan y extrabajadores de LIFC y Segov instalarán mesas de trabajo. No tenemos, dice, deuda de México con sector no corporativo es del 11.9% del Producto Interno Bruto, lo dice CEPAL. Y oportuna la reducción de tasa de referencia del Banco de México, lo dice Coparmex. Caída de bolsas, coletazo de crisis no resuelta de 2008-2009. Y bueno, el rojo y el negro viene de moda. Bien, regulación a Sofipos no es obstáculo para dar crédito. CNBV apuñalan a un hombre frente al Ministerio del Interior en Londres. E impone Cuba nuevos controles de precios para frenar inflación. Marchan miles de argentinos para exigir mejoras económicas. Atropellan a 2 en protesta contra política migratoria en Estados Unidos. Europa de su brazo a torcer, dicen, rescatará del limbo a un primer grupo de migrantes en Mediterráneo. Es que esto no puede seguir así, no es posible que nada más manden a México a todos los migrantes, ¿no? Y México haciendo caridad aquí, ¿no? Dice, y caravanas, dice también, dice, aquí es de todos, ¿no? O sea, yo digo, es de todos, y por ahí están diciendo que no, pero sí hay mucho migrante ya contratado, ¿no? Y no digo que no los contraten, yo no estoy no puedo decir que no, todos necesitamos comer, pero lo que no se vale es que no contraten a los mexicanos, ¿no? Y que hay mucho mexicano en su propio país desempleado, ¿no? Y que lamentablemente esto, bueno, pues no puede seguir, ¿no? Durango, joya del cine, y duelo multitudinario en el paso por víctimas de odio y terror. También Transmasivo propone ampliación de México Bus hacia Santa Lucía. Alcalde de Teciutlán llama sucias y cobardes a madres solteras. Y ante CDH, periodistas interponen queja contra edil de Culiacán. El periodista Martínez Veloz ratifica denuncia por ley de Bonilla. Y que no se encubra a nadie en el caso de violación, dice Horta. Hechos no coinciden con declaraciones de menor violada, PGJ. Y tarjeta de circulación podrá ser renovada de manera digital. Adaptarán línea 1 del Metrobús para personas con discapacidad. También iglesias impulsan reforma a ley de asociaciones religiosas. Sin avance en política sobre derechos de personas con discapacidad. Y bueno, aquí en cuanto a ley de asociaciones religiosas, tienen todas las asociaciones religiosas tienen que estar reguladas. Porque de repente nada más empiezan a ponerse ahí que son grupos y asociaciones y ni siquiera tienen una legislación o no están dadas de alta ante la ley, ¿no? Nada más porque piensan que son de padrecitos o monjitas o gente de buena voluntad, ¿no? Como estas de la Luz del Mundo, no están legalizadas, entonces ni regularizadas ante la ley, ni ante ninguna asociación, ¿no? Ni ante Segov, ni nada. Entonces tienen que poner
Segov tiene que ponerse las pilas porque hay muchos abusos en estas asociaciones religiosas, ¿no? De cualquier credo. Y se cumplen 2 años de la partida del reportero Jesús Arana. Y déjenme decirles que tendrían que regular todas estas, como los Legionarios de Cristo, la Sociedad de San Pablo, todas, los Lasalle, todos estos, los lasallistas, los salesianos, porque nada más tienen la bendición del Papa, pero cuestiones legales aquí en México, nada de eso. Así es que pónganse las pilas, porque eso permite también que no tengan, cuando uno acude o denuncia alguna situación de abuso, de cualquier situación, no nada más sexual, de cualquier abuso por parte de religiosos, cuando van a las asociaciones religiosas es lo primero que se encuentran. Esa asociación está registrada ante la Segov, entonces no se les puede hacer nada porque están clandestinas, ¿no? Pero sí se les puede hacer por la clandestinidad, así es que se les puede clausurar, ¿no? Entonces, a ver, si no pueden clausurar los Legionarios de Cristo, hay que ver cómo está ante la ley, ¿no? Si no está regulada ante Segov y ante la ley de asociaciones religiosas, se puede clausurar los Legionarios de Cristo por todas estas violaciones que se hicieron, ¿no? Y muchas otras. Hablo de San Pablo y todas las otras que están por ahí, que han sido promotoras de muchos abusos, ¿no? Mantener a raya la obesidad y evita desarrollo de hígado graso, lo dice IMSS. También Athletic y Barcelona abren la actividad de la Liga Española, que me perdone Dios, digo, porque bueno, ¿no? Digo, algunos me van hasta casi que excomulgar, ¿no? Pero o sea, Leonardo Boff y Anthony de Melo lo excomulgaron y eran sacerdotes que peleaban precisamente al padre Atiegallo, también casi lo excomulgan, ¿no? Lo hicieron hasta casarse por luchar por este tipo de situaciones. Digo, bueno, a mí me van a, lo que Dios me perdone, ¿no? Me van a decir también lo mismo y me lo han dicho. Deja del demonio salido, pero no somos hijos del demonio, más bien ellos son los hijos del demonio por abusar de tantos niños y de tantas personas, de hombres casados también, ¿no? Hemos sabido de sacerdotes, de obispos que les piden perdón, pero les hacen ofertas homosexuales, incluso hasta a los diáconos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que exhibirlas, hay que decirlas, ¿no? Porque no se vale que en nombre de Dios o por ser muy poco conservadores, porque también esto que está gestando esta frase de Andrés Manuel López Obrador se presta también a esto, ¿no? Es que hay que ser liberales, y en nombre de ser libres y liberales, una cosa es ser libres y otra que hay que ser liberales, ¿no? No hay que ser conservadores, y lamentablemente la gente de principios, de valores, que respeta al prójimo, les dicen conservadores. Y aquí sí invito al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los sacerdotes y todos los obispos que hablan del conservadurismo como sinónimo de ser rígido o como sinónimo de ser anticuado, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es ser, esos de liberales pueden ser demasiado flexibles al llegar al punto de ser laxos, ¿no? Como en el caso, perdón que lo diga, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí es muy rígido y es el rigor de la ley contra Rosario Robles, una mujer, pero no es rígido ni aplica el rigor de la ley cuando les dicen, oiga, ¿y cuándo va a ser el proceso, presidente, para el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que es un hombre. Ahí sí dice, no hablemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué negociaciones hicieron bajo el agua, ¿no? En donde no pueden tocar a ningún expresidente, ¿no? Y una cosa es ser libre y otra cosa es ser liberal o libertino y ser laxo, ¿no? En muchos principios. Y hay que ver, porque están hablando del conservadurismo como si fueran falta de... Una cosa es ser la gente que es respetuosa, que tiene valores, que son honestos, que son de ley, que son gente como usted y como yo, como dicen, ciudadanos de a pie. Dice, a veces los tachan de conservadores, ¿no? Y el conservadurismo, hay veces, como les digo, una cosa es tener reglas, ¿no? Y límites, y otra cosa es ser demasiado
flexibles y demasiado laxos, ¿no? Que a veces hasta permiten los asesinatos y demás cosas, ¿no? Las violaciones, y no nada más las violaciones a la ley, sino violaciones sexuales, psicológicas, económicas y demás, y esos dicen que son los liberales, ¿no? No les importa ser prepotentes, patanes y demás, ¿no? Y a veces estos que dicen conservadurismo, atrás hay un patanazo, ¿no? Y no quiero, perdón que lo diga, no quiero encontrarme con que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador sea un patanazo, ¿no? Porque sí se ha visto cuestiones de machismo cuando se dirige a su esposa Beatriz Müller, que también pueden incluir, son de esos hombres que dicen, no te vistas así a una mujer, ¿no? Tú no te comportes así, la regañan en público y después le dicen, ay mi amor, ¿no? Y lo que están encubriendo con ese, ay mi amor, así nos llevamos tú y yo, es una violencia intrafamiliar y se deja ver. Ojalá que el presidente no sea así, que me equivoque, pero no, a veces no me equivoco, ¿no? A veces no me equivoco porque también hasta cuestiones se quejan de el presidente Felipe Calderón, que supuestamente era alcohólico. Y también si escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y perdón para todos los youtubers, y lo estoy hablando desde el punto de vista psicológico, estamos hablando de que puede ser alcohólico también, neurótico, y que puede, si no es alcohólico, de estos que ya han salido del closet, perdón que lo diga así, es un alcohólico reprimido, y puede ser bastante neurótico. Y es parte de la psicología, ¿no? sin ofender, entonces hay que evitarlo, ¿no? Digo, todos padecemos un grado de neurosis, pero hay que comentarlo, ¿no? Y cuando hablamos de estas personas que conservadurismo, cuando una persona tiene problemas con ciertas, cuando hay falta de tolerancia, ya sean conservadores o con algunos extremos o con algunas posturas ideológicas, hay que ver por qué, ¿no? Porque más bien puede ser que él sea demasiado conservador él, ¿no? Y no tolera a los conservadores y le dice, ¿no? Es parte de la psicología, esto los psicólogos lo van a saber y lo van a decir también, ¿no? Puede ser que él sea demasiado conservador y controlador. Una cosa es también, eso es lo que están utilizando, ¿no? Él es demasiado controlador y dice que no quiere o que está en contra del conservadurismo, ¿no? Como tachando a los conservaduristas o a los conservadores como controladores, ¿no? Que es parte de un sinónimo, ¿no? Y perdón, de aquí cuando hace las cosas bien lo felicitamos, pero cuando vemos algunas situaciones así también las comentamos, ¿no? Como lo que estoy comentando. Aquí parece ser que no quieren que haya contrincantes, por ejemplo, para Claudia Sheinbaum, que Rosario Robles pudiera haber sido una contrincante feroz, ¿no? Para Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones. Y bueno, pues ya está en la cárcel y yo lo único que voy a preguntar, o sea, si vamos a combatir la corrupción, hay que combatir la corrupción. Pero parece ser que aquí está muy tendencioso porque muchas cosas de corrupción se les están yendo de las manos, ¿no? Muchas cosas de corrupción se les están yendo y se les están olvidando muchos casos, ¿no? Y lamentablemente esto y sobre todo a Santiago Nieto, no le hago la invitación que va a ser el ángel exterminador. El ángel exterminador va contra toda la corrupción, no importando en qué área, ¿no? No importando qué área, y fíjense que estoy hablando hasta de religiones, ¿no? Iglesias impulsan reforma ley de asociaciones religiosas, ¿no? Si vamos a hacer el ángel exterminador, no tiene conciencia, parejo con todo, corta cabezas, ¿no? Arrasaba con todos, como fue en Egipto, ¿no? Cuando llegó el ángel exterminador a Egipto, acabó con todos los primogénitos, ¿no? No importando quiénes eran, si eran israelíes o no, ¿no? Acabó con todos. Así es el ángel exterminador cuando es así, cuando vamos. Pero aquí parece ser que todavía están coqueteando con que si tú sí, yo no, y cuándo, ¿no? Nos aventamos o no nos aventamos, ¿no? Así de sencillo es. Y bueno, pues, digo, con todo el respeto,
con todo el respeto, porque bueno, vemos los pleitos, y perdón que lo diga, porque aquí lamentablemente se están viendo muy sumisos a veces los youtubers, perdón que lo diga, campechaneando, los de la Cuarta Transformación, y los quiero mucho, los respeto también, pero se están viendo sumisos en este aspecto de no importa lo que haga el presidente, todo lo aplaudimos, y no es todo aplaudirlo, y tampoco es todo felicitarlo, ¿no? Ni tampoco todo sancionarlo, ¿no? Y también, así como decimos aquí, las cuestiones de recesión, las cuestiones le están poniendo el pie, porque también le están cargando en todo, en muchas cosas, ¿no? Están deteniendo sus obras, sus proyectos, cuando muchos presidentes no les han detenido las obras ni los proyectos, aunque hay amparo, ¿no? No le dicen, a ver, deténgase, presidente, ¿no? Y a él sí lo hacen detenerse porque lo hacen detenerse, ¿no? Y como le dijeron, por ejemplo, por ahí como estaban diciendo, le pidieron sobre todo a la gente de Sin Censura, ¿no? ¿Cuándo va, o sea, cuándo va a detener al presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿No? Pero ya no en el sentido de realmente esto de a ver cuándo lo van a detener, porque ya detuvieron a unos, pues desde ya, ¿no? Sino aquí de cumple, ¿no? Pero ya muy malicioso. Pero, bueno, no coincidimos en algunas cosas. Y bueno, expone su músculo el ejército chino ante protestas en Hong Kong. También hallan en el Ártico, los Alpes, microplásticos llevados por el viento. Centro Deportivo Olímpico Mexicano reabrirá en septiembre con México, quinto país en el mundo en albergar más fósiles de dinosaurios. Exhiben arte y paz, obras contemporáneas chinas. Homenaje a un abrumado Héctor Bonilla por 55 años de trayectoria. Metallica dona 250 euros para Hospital Pediátrico Rumano. Y bueno, pues también tenemos el día de hoy que el subcomandante Galeano habla sobre el gobierno de AMLO. Galeano criticó el trato que el gobierno mexicano da a los migrantes y el modo y el tono servil y rastrero frente al gobierno norteamericano, ¿no? Y bueno, recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante, dice el inicio en el mundo biker, toda una cultura. Desde León exige una mayor certidumbre de inversiones en 2020, ¿no? Y también asesinan a novio de la joven Leslie Leticia Hernández Moreno. Ante la inacción de las autoridades, el joven decidió iniciar su propia investigación para hacer justicia. Buscaba a los responsables de la desaparición y homicidio de su novia. Y bueno, Vicente Rojo reconstruye la memoria de su padre y sin avances en políticas sobre derechos de personas con discapacidad. Olga Motufar, vicepresidenta de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad, dio a conocer que en septiembre México será revisado por un comité de la ONU en esta materia, ¿no? Y bueno, pues dice, esto es lo que nos dice hoy la jornada Excelsior. Hoy nos informa de tantas cosas que se tienen que extinguir del lenguaje, ¿no? Y cambiar todo nuestro lenguaje para poder pues realmente relacionarnos desde otro punto de vista. Dice, está con su novio en Tijuana, dice, madre que busca a su hija. Dice, autoridades de Guanajuato activaron la alerta Amber para localizar a María del Carmen de 15 años. Destripador de Hollywood apuñaló a cita de Ashton Kutcher. Y convocatoria, dice, del Tri está plagada de juventud. Actriz de God acusa al gobierno de Israel de secuestrar a su bebé. Y designan a Fernando Valenzuela comisionado de la LMB. Y bueno, déjenme comentarles también esto del presidente. A veces lo que sí nos preocupa, bueno, es preocupante que no descanse, eso sí, ya se ve cansado. Pero eso también esto puede ser detonador de un alcoholismo, o si no de una conducta obsesiva compulsiva, ¿no? Esto también, y se le nota, y esto sí es preocupante, ¿no? Que es demasiado ritmo, demasiada presión y que le puede detonar. Lamentablemente no es porque justifiquemos a Felipe Calderón, sino lamentablemente la presión, si no la saben manejar en estos puestos como son los presidentes, los directores de empresas, casi siempre caen en el alcoholismo o en la drogadicción o en problemas de sexo, ¿no? En este tipo de situaciones, sino no quiero que se tome así como una situación de ay,
un estigma y un menosprecio o algo así, sino es como una alerta para que no caigan en este tipo de situaciones. Lamentablemente nuestros medios de comunicación son muy faltos de respeto, son muy faltos también de este nivel psicológico y de esta visión profesional de cuando una persona por una crisis, ya sea de una presión como en este caso, como es un gran mandatario, una crisis psicológica por el momento que están viviendo, nada más dicen es el borrachín, es el pero no saben qué fue lo que lo llevó a que cayera en esa situación de alcoholismo, no de esa enfermedad, lo que detonó en esta situación o que los llevó a esa persona a tener esa problemática en ese momento, ¿no? Y lamentablemente nada más como están en los reflectores se habla, y ahorita estamos viendo algo así similar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vean cuándo se los digo, el día 16 de agosto del 2019. Y bueno, pues juez suspende construcción de aeropuerto en Santa Lucía, ¿no? El juez federal Juan Carlos Guzmán suspendió indefinidamente la construcción de la obra hasta que aclare si fue legal la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. También tenemos que el día de hoy matan al comandante de Policía Municipal de Krill, Chihuahua. El ataque contra el servidor público identificado como Héctor Marcelo Martínez Mata ocurrió la noche del miércoles 14 de agosto frente a las instalaciones de la corporación. López Obrador recibe a empresas que construirán refinería. Mueren 6 sicarios durante enfrentamiento en Tamaulipas. Fuerte accidente deja 14 lesionados en Iztacalco, y también chocan versiones sobre enfrentamientos entre policías. El alcalde asegura que policías ministeriales entraron a la comisaría y se llevaron agentes de la policía municipal. La FGE del Estado de México señalaron que fueron detenidos en un corralón clandestino. SSC no filtró videos de caso de joven que acusa violación. También IP y Conagua avalan el recorte de tasa. El secretario de Seguridad aclaró que el material difundido en medio de comunicación no fue aportado por dicha institución, pero sí entregó bitácora y localización de GPS de las patrullas. Y el día de hoy, la calidad del aire es buena en Saltillo, regular en Monterrey, regular en Aguascalientes. Desembarcan otros 4 migrantes de Open Arms, 3 de ellos por razones médicas. Pakistán eleva a 4 los militares muertos por enfrentamientos en la frontera con Cachemir. Kirguistán, la Fiscalía Militar presenta cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito contra el expresidente Atamajov. Y también Irán Picardo autoriza a buque iraní apresado a abandonar Gibraltar. También Argentina, la justicia de Argentina autoriza a Cristina Fernández Kirchner viajar a Cuba. Corea del Norte asegura que no tiene intención de mantener conversaciones con Corea del Sur. China, Trump convencido de que si Xi Jinping se reúne con los manifestantes de Hong Kong habrá final feliz. También Macri elimina el IVA a alimentos básicos como el pan y la leche hasta el final del año. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice: conductor de tráiler no ve a peatón y lo arrolla en Tacubaya. Avienta a su esposa desde azotea porque lo iba a dejar. Y bueno, pues convocatoria del TRI está plagada de juventud. Actriz de GOT acusa al gobierno de secuestrar a su bebé y publica video. Avienta a su esposa de azotea porque lo iba a dejar, y detienen a una abuelita con armas y cartuchos en Guanajuato. Ya se la saben, dicen ladrones en Tecámac y hasta bromean. Y Belinda y Lupillo Rivera se casan, así lo afirma Ricardo Montaner, como ven. Y también dice: buscan a Wendy de 16 años, lleva sus tenis blancos. Y hay bocetos del Principito hechos por Anthony de Saint-Exupéry. También Raúl Jiménez y los Wolvers se acercan a la Europa League. Y Stan Lee, Walt Disney y Kubrick entrarán al Salón de la Fama. Como ve, felicidades y muy, muy merecido. Y también, bueno, pues esto es lo que nos dicen. También se registra sismo en Guerrero. Demandan indagar al Bronco por anomalías encontradas por la SF. Y bueno, pues ojalá que el presidente, yo sé que es un hombre que toma las cosas de buena fe, dice de bien y de buenas.
y esperemos que esto sea pues para que cuide su salud, no nada más su salud física, su salud mental, porque en verdad está viviendo una presión impresionante. Lo dejaron, también lo decimos, lo dejaron con las arcas vacías del país y está viendo de dónde saca dinero. En verdad está haciendo milagros, ¿eh? Pobreza genera depresión en los jóvenes, dice UNAM, y entraron 2 millones de armas ilegales al país, Secretaría de la Defensa Nacional lo comenta. Y bueno, pues hoy 24 horas, lo digo con todo el respeto y con todo el amor que nos confieren como seres humanos, ¿no? Como de amigos, cuando decimos, oye, cuando vemos a un amigo, una persona que queremos, ¿no? O se los digo porque los quiero, dicen por ahí, ¿no? Cuando vemos a una persona, digo, oye, vemos a un amigo y de repente anda en la jarra, ¿no? Oye, no tomes, amigo, ¿no? De buena fe se lo dices porque lo quieres, ¿no? Y no quieres que esté metido en cosas que lo pueden dañar, ¿no? Y bueno, juez ordena suspender construcción de Santa Lucía, dice, hasta que concluya el juicio de amparo. Defensa de Rosario Robles analiza denuncia contra juez que la vinculó a proceso. Crisis de hambre en corredor seco de América y pronóstico de recesión mundial empujó a Banxico a bajar tasa. Parentesco no hace ni más ni menos culpable a Rosario, dice especialista. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice Rosario, el especialista con respecto a Rosario Robles. Atlético y Barcelona abren la actividad de la Liga Española y Durango, joya del cine. Vemos unos impresionantes paisajes de montañas muy desérticas, que wow, ¿no? Unos naranjas que trascienden. Prioriza el gobierno prohibición de condonaciones de impuestos, entregan 176 millones de libros de texto gratuito. CONAGO celebra que se premie a municipios seguros. SSC no filtró videos de supuesto abuso a menor en las capitales. Jesús Horta. Prevé el analista otro recorte en septiembre. También defensa de Rosario analiza denunciar contra juez que la vinculó a proceso. Senado despliega acciones contra terrorismo supremacista blanco. Y yo creo que también deben de sancionar, bueno, aquí ya no nos corresponde a nosotros, pero sí en Estados Unidos deben de sancionar a Walmart por vender y a esas casas que están vendiendo ya en son de burla las armas, ¿no? Y ahí sí debe de una invitación al presidente Donald Trump para que pues ponga cartas en el asunto, ¿no? No puede ser que en una tienda comercial se vendan armas. No puede ser. Y ahorita vamos a sacar nuestro Twitter porque eso es indignante, ¿no? Hay cosas que nos deberían de indignar y eso es algo que nos debería de indignar, que en un Walmart vendan armas, ¿no? IP y CONAGO avalan el recorte de tasa. Díaz de León exige una mayor certidumbre de inversiones en 2020. Y voy a decir por qué, porque aquí tenemos Walmart. Imagínese que usted vaya y que su hijo y su hija compren un arma, ¿no? En 20 pesos, ¿no? Imagínese qué aberraciones estamos viviendo, ¿no? Expone su músculo el ejército chino ante protestas en Hong Kong y con juguetes cuidan salud de animales. Y vemos un hermoso panda. También impulsan sendero seguro en universidades privadas. Ahí vemos viajando en los autobuses escolares a José Padilla y a Claudia Sheinbaum. También persisten temores de recesión mundial. Estados Unidos mantiene la calma. SAE ve cortina de humo en reclamo de abogados de Shanghai.com. También constructoras del 19 de septiembre realizan obras compensatorias por 54 millones de pesos en la Ciudad de México. SCJN cerrará 10 casas de la cultura jurídica para generar ahorros. ¿Cómo ve? Al contrario, deberían de promoverlos, ¿no? Pero no, todos los cierran. Laura Fernández constata colocación de geomembranas en el sitio de transferencias de Sargazo. Déjenme decirles que las casas de cultura son extraordinarias y les deberíamos de sacar mucho más provecho, pero bueno, nadie entiende eso. Dan cursos de pintura, dan cursos de teatro, dan cursos de música y excelentes, excelentes. Hay unos profesores excelentes que como nunca en las casas de cultura dan ese tipo de clases.
danza, teatro, música, piano, guitarra clásica, pero excelentes, a un nivel impresionante, y que más que clausurarlas o quitarles el presupuesto y cerrarlas, las deberían de promover, ¿no? Aparte dan un poco de teatro, ¿no? Dan por ahí, hasta donde yo supe, fotografía, ¿no? Un dibujo, y no dibujo cualquier dibujo, un dibujo extraordinario, en verdad. Cosas impresionantes, que si yo les enseñara los dibujos que hacen algunas personas en esas casas de cultura, ustedes llevarían a sus hijos, y son económicas, ¿no? Aparte que, bueno, ahí están algunos registros civiles, ¿no? Entonces hay que darle promoción, hay que cerrarlas, pero lamentablemente no son de esas estructuras que siempre las han dejado a casi a la voluntad de los maestros que van y dan clases gratis, en verdad, y lamentablemente lo cierran, ¿no? Y estos profesores deberían de ganar unos buenos sueldos, ¿no? Laura Fernández constata colocación de geomembranas en el sitio de transferencia de Sargazo. Durango con oportunidades para la inversión, lo dice Ispuro Torres, y nuestra agenda debe asumir la causa federalista, Francisco Domínguez. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Vamos directo a lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional en esta segunda parte ya de nuestra otro sismo de 4.5 en Sinaloa, en el sureste de Ahome, Sinaloa. Hay que tener mucho cuidado porque está temblando en Oaxaca, en Guerrero. Sinaloa nos puede pegar a nosotros porque va a afectar directamente a Guerrero, la falla de San Andrés, y lamentablemente, ayer estaba viendo con Alex Bachman, déjenme decirles, ahorita les voy a comentar. Y bueno, pues también dice Banjico recorta tasa a 8%, su primer ajuste en 5 años. Y bueno, tenemos sismo en Sinaloa de 4.5, uno de 3.2 en Pinotepa Nacional, uno de 3.9 en Chiapas, otro de 4 en Matías Romero, Oaxaca, uno de 3.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.8 en Apatzingán, Michoacán, uno de 3.7 en Apatzingán, Michoacán, otro de 3.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de 3.5 en Coalcolman, Michoacán, uno de 3.9 en Salina Cruz, Oaxaca, uno de 3.7 en Coalcolman, Michoacán, otro de 3.4 en Ometepec, Guerrero, uno de 3.5 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.3 en Ometepec, Guerrero, otro de 3.6 en Teocoman, Colima, otro de 3.9 en Puerto Escondido, Oaxaca, uno de 3.8 en Coalcolman, Michoacán, uno de 3.5 en Zihuatanejo, Guerrero, uno de 3.5 en San Marcos, Guerrero, otro de 3.8 en Pinotepa Nacional. Y ayer tuvimos uno de 4.7 en Guerrero. Vamos a ver el servicio Senapred, cómo anda el Senapred, cómo anda Don Goyo por ahí. Investigan falla eléctrica en incendio del reclusorio. Bien, hoy el Senapred nos informa, dice: el Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y se reportan 162 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y bajas cantidades de ceniza. Además, se registraron 3 explosiones el día de hoy a las 0:34 horas, a la 1:45, a la 1:47, a las 2:08, 2:27, 2:33, 3:20, 3:29, 5:56, 6:44, 8:10 y 8:27. 3 explosiones, está aumentando las explosiones, el número de exhalaciones se mantiene baja, pero está aumentando el número de tremor. 711 minutos de tremor, casualmente puede hacer erupción el volcán Popocatépetl. Lamentablemente ahorita está subiendo
y el número de explosiones. También estamos teniendo intensidad y actividad sísmica en San Luis Potosí, en Sinaloa, que es la falla de San Andrés, que también pega a Guerrero, Oaxaca, y eso sí también nos puede afectar a la Ciudad de México. Oeste, noroeste, les estaba comentando también, se observó emisión de gas al oeste y el noroeste. Y bueno, pues el Senapred exhorta a no acercarse al volcán y el semáforo de alerta volcánica está en amarillo, fase 2 hasta el momento. Les recomiendo también que vayan comprando sus cubrebocas, que tengan su silbato de emergencia, que tengan una linterna, que tengan su kit de emergencia por cualquier situación de contingencia. Déjenme también comentarles que el día de hoy, ayer estaba hablando Alex Bachman, dice que hay un simulacro de este sismo de 8 grados del que comenta, y pues hay que estar pendientes porque sí puede venir un sismo fuerte, y vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Está aquí la información del volcán Popocatépetl. Hoy está en naranja la onda tropical número 28 y número 29, así está el semáforo meteorológico. En naranja nos va a decir que el ingreso de humedad y canales de baja presión en el interior, dice, del país va a traer lluvias puntuales intensas en Chiapas. Para el Pacífico se espera zona de inestabilidad, ahora sin probabilidad de desarrollo ciclónico. También tenemos que hay una zona de inestabilidad en el Pacífico también, con 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 3 horas. También se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Jalisco, en Guanajuato, en Guerrero y en Oaxaca. Para el Valle de México va a haber lluvias puntuales fuertes en Puebla en las próximas 3 horas. También déjenme comentarles que el día de hoy se pronostica lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, en el sur de Veracruz, en Tabasco y en Campeche, así como habrá lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, en el Estado de México y en la Ciudad de México, así como en Morelos y Tlaxcala. También déjenme comentarles que el día de hoy tendremos temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California, en Sonora y en Nuevo León. Temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Baja California Sur, en Chihuahua, en Coahuila y en Tamaulipas. Vamos a tener temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Nayarit, en Sinaloa, en Colima, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Y bueno, también déjenme comentarles que el día de hoy va a haber lluvias muy fuertes en Oaxaca, lluvias fuertes en Chihuahua, Guerrero, Durango, Oaxaca, en Sinaloa, en Veracruz, Nayarit, Tabasco, Jalisco, Campeche, Colima, Yucatán y Michoacán. También vamos a tener intervalo de chubascos en Sonora, en el Estado de México, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla y en Quintana Roo. Así tenemos el clima para el día de hoy en el interior de la República. Vamos a ver cómo anda el clima para la Ciudad de México. Hoy se pronostica una temperatura máxima de 26 grados centígrados, una mínima de 18 grados centígrados. Actualmente tenemos una sensación térmica de 17 grados centígrados. Se espera una humedad de 59%, ráfagas de viento de 11 kilómetros por hora. El cielo estará mayormente nublado para el día de hoy. También vamos a ver cómo andan las finanzas. Citibanamex hoy nos informa el mercado de divisas. Hoy tenemos que el dólar se compra en 19 pesos con 08 centavos, está a la venta en 19 pesos con 88 centavos. El euro está a la compra en 21 pesos con 69 centavos, está a la venta en 21 pesos con 69 centavos, está parejísimo el euro, así es que es un buen día para comprar euro. Hoy el Dow Jones, el euro está parejo en compra y venta, igual en Citibanamex, solamente acuérdense. Está
está en 25.579.39 puntos, que corresponde a 99.97 unidades, a la alza 0.39%. Así están las finanzas. Hasta aquí la información el día de hoy. Pásesela muy bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que Periodismo Independiente estamos haciendo historia. No se despegue, la situación está complicada en este día. Hay muchísimas cosas, siguen los tiroteos a nivel mundial. Se está previendo que ya mucha gente ya está hablando de una guerras civiles en varios países. Estamos hablando de los tiroteos. Recuerden que una estrategia para reactivar la economía a nivel mundial es armar una guerra. Lamentablemente estos tiroteos están pintando a eso. Estas balaceras aquí en México, los tiroteos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible que una tienda de prestigio como Walmart venda, ¿no? Trump atribuye los tiroteos masivos en Estados Unidos a enfermos mentales, ¿no? Y pide la apertura de más instituciones psiquiátricas. Esto yo creo que sí tiene razón en este sentido Donald Trump. Y no en el plan despectivo, sino que realmente hay mucha violencia y mucha frustración en la gente. Y también otra noche de carnicería sin sentido en la ciudad. Filadelfia se va a dormir descorazonada tras 2 días de tiroteo, pero aclama por un cambio. Necesitamos ayuda, al menos leyes de armas más sensatas, ¿no? Yo creo que tendrían que empezar a sancionar o a prohibirle a Walmart que venda armas, ¿no? Y bueno, dicen, por ejemplo, culpa de los videojuegos, tiroteos masivos en el 2019. Ponen Australia, Brasil, Canadá, 3 en México y 292 en Estados Unidos. Según esto, por los videojuegos, y ponen una gráfica que ya le estoy retuiteando. Video Game Renew dice en South Korea, en el sur de Corea, 150, ¿no? Violent Gun Deal, ¿no? Todo esto, y ven ahí las gráficas, ¿no? Según 54 años, 165 tiroteos masivos, 1.196 víctimas, según el Washington Post, ¿no? Si dicen, la neta, estoy más preocupado de que suba el dólar que el de los tiroteos en Estados Unidos contra mexicanos. No los justifico, y bueno, pues ya no digo lo demás, pero bueno, así está el ánimo en los tiroteos. En cuanto a los tiroteos, dice, el FBI halla 25 armas y 10,000 balas en la casa de Justin, joven que mostró apoyo a tiroteos. Imagínense, 10,000 balas. ¿Qué hace un niñito? Es la cara de un niño. La cara de un niño de este chico, este tal Justin, ¿no? Este niño que aprueba los tiroteos. Dice, un país de locos. Trump entrena a maestros en manejo de armas para prevenir tiroteos. ¿Cómo ven? ¿No? Así querían prevenir a los maestros. Si el comienzo de clases en Miami se genera preocupación en los padres al enviar a sus hijos a los recintos educativos. Esto debido a los frecuentes tiroteos masivos en el país, ¿no? Imagínense, no pueden ir los niños a la escuela por este tipo de situaciones. Y nosotros no estamos lejos de llegar a esto. Estamos ya aquí en la Ciudad de México teniendo balaceras a cada rato en todos lados. ¿Qué diferencia hay entre un tiroteo y una balacera, no? Al final están lanzando balas. Estados Unidos siguen a la cabeza del lugar donde más tiroteos ocurren. Los Estados Unidos tiene 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles. En el mundo tienen más armas per cápita que los residentes de cualquier otro país. Saque sus propias conclusiones, ¿no? Demócratas, democracia. Y bueno, pues hasta aquí la información. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que estamos haciendo historia. El buen joven que celebró en internet los tiroteos masivos fue detenido con un arsenal en su casa. Hasta aquí la información. Un beso y un abrazo. Por favor, en verdad, eduque a sus hijos. Las armas no son buenas. La droga no es buena. El alcohol no es bueno. El sexo en masiva, como obsesión, no es bueno, ¿no? Esto de que jajaja, entre broma y broma ofenden a la mujer o las mujeres ofenden al hombre, tampoco es bueno. No es bueno. No es sano. Esos son ya relaciones tóxicas. Eso es tóxico. Que no caigan
no caigan por favor los jóvenes, solamente tenemos que seguir promoviendo esta cultura de no a las drogas, no a las armas, no al sexo, no como un acto de amor, sino como algo obsesivo, compulsivo y tóxico. No permitamos que nos falten al respeto, ni que las mujeres falten al respeto, ni que los hombres falten al respeto a las mujeres, ¿no? Ni entre mujeres, ni entre varones. La violencia no es buena, ¿no? Y ahí que me perdonen, por ejemplo, los youtubers. Quieren acabar con disque la prensa fifi, y a veces se han visto más respetuosa la prensa fifi que los youtubers. No porque queramos hacer un cambio nos tenemos que permitir mentarnos la madre en redes sociales. Y esto es violencia verbal, y lo digo por sin censura, ¿sale? En este sentido, no hay que caer en más de lo mismo, y como dice Sin Censura, por favor, no caigan más en lo mismo. Y Sin Censura está cayendo en más de lo mismo, siendo violento y siendo agresivo con su lenguaje. Así es que, chicos, hay que estar alertas. Vamos, artesanos buscan más espacios en feria. Hasta aquí la información. Pásesela bien, un beso y un abrazo. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.